¿Sabías que el intestino y el cerebro están conectados de una forma mucho más profunda de lo que imaginamos? De hecho, hoy sabemos que lo que ocurre en el intestino puede influir en el estado de ánimo, en la ansiedad e incluso en la depresión. Si tienes síntomas depresivos y nadie ha evaluado tu intestino, desde una perspectiva integrativa, tu evaluación podría estar incompleta. Durante décadas hemos entendido la depresión casi exclusivamente desde el cerebro, neurotransmisores, psicología, trauma o estrés. Y no me malinterpretes, todo esto es importante, pero no es toda la historia. Cada vez más investigaciones muestran que el cuerpo también participa en la salud mental, el sistema inmune participa, la inflamación participa y el intestino, que muchas veces ignoramos, puede tener un papel mucho más importante del que imaginamos. El intestino no es solo un tubo digestivo que procesa alimentos, es también un órgano inmunológico, endocrino y microbiano que mantiene una comunicación constante con el cerebro. A esta conexión la llamamos eje intestino-cerebro. Soy Dominique Gerlun, farmacéutica y terapeuta especializada en la microbiota y en la salud femenina, y en mi consulta muchas personas vienen inicialmente por problemas digestivos, pero algo que observo con bastante frecuencia es que además de estos síntomas intestinales también presentan síntomas emocionales como son la ansiedad, ataques de pánico o síntomas depresivos. Y lo interesante es que esta conexión entre intestino y cerebro no es una teoría alternativa, es pura fisiología. Esto es precisamente lo que ha llevado a muchos investigadores a estudiar algo que hoy conocemos como el eje intestino-cerebro. En este vídeo te voy a explicar qué dice la ciencia sobre esta conexión y cuáles son algunos de los mecanismos biológicos que pueden ayudar a entender por qué en algunos casos los problemas intestinales pueden relacionarse con síntomas depresivos. Cuando hablamos del eje intestino-cerebro, no estamos usando una metáfora, estamos describiendo un sistema biológico real de comunicación entre el intestino y el cerebro. Podemos imaginarlo como una especie de red de comunicación o una autopista biológica por la que constantemente viajan señales entre ambos órganos. El intestino y el sistema nervioso central se comunican a través de varias vías fisiológicas, nerviosas, inmunológicas y metabólicas. Una de las más importantes es la vía nerviosa, principalmente a través del nervio vago. El nervio vago es el 10º par craneal y conecta directamente el cerebro con múltiples órganos del cuerpo, incluido el intestino. Y aquí hay un dato muy interesante, y es que aproximadamente entre el 80 y el 90% de las fibras del nervio vago son aferentes, es decir, llevan información desde tu intestino hacia el cerebro y no al revés. Esto significa que el cerebro está constantemente recibiendo información sobre lo que ocurre en el intestino. Por ejemplo, señales relacionadas con inflamación, actividad bacteriana, distensión intestinal o la producción de determinadas moléculas. Toda esa información viaja hacia el cerebro y puede influir en funciones como el estado de ánimo, la respuesta al estrés o incluso el comportamiento alimentario. Las bacterias intestinales también participan en esta comunicación. Cuando metabolizan distintos componentes de los alimentos, producen moléculas que pueden actuar como señales biológicas. Estas señales pueden estimular neuronas del propio intestino o células especializadas de la mucosa intestinal, que a su vez envían información al nervio vago. De esta manera, la microbiota intestinal no solo participa en la digestión, sino también en la comunicación constante entre el intestino y el cerebro. Más adelante veremos algunos ejemplos concretos de estas moléculas producidas por las bacterias intestinales y por qué pueden ser importantes para la inflamación y la salud intestinal.
Otro punto clave es que el intestino es uno de los órganos inmunológicos más importantes del cuerpo. Se estima que alrededor del 70 al 80% de las células del sistema inmunológico están asociadas al intestino. Esto tiene sentido si pensamos que el intestino está en contacto constante con el mundo exterior, a través de los alimentos que ingerimos, las bacterias, los microorganismos y otras sustancias que entran en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el sistema inmunológico intestinal está continuamente evaluando qué es seguro y qué no. Cuando todo funciona correctamente, existe un equilibrio entre el sistema inmune, la microbiota y la barrera intestinal. Pero cuando ocurre un desequilibrio, por ejemplo por una disbiosis, infecciones o inflamación intestinal, el sistema inmune puede activarse. Y aquí es importante aclarar algo que muchas personas confunden, y es que tener un sistema inmunológico muy activo no es algo muy positivo. Y es que el sistema inmune está diseñado para activarse cuando realmente es necesario, por ejemplo, cuando hay una infección o un virus. Pero una vez que la amenaza desaparece, también debe ser capaz de apagarse y volver al equilibrio. Si el sistema inmune permanece activado durante demasiado tiempo, puede generar una inflamación crónica y terminar dañando tejidos del propio cuerpo. Por eso, el sistema inmunológico no solo necesita saber cuándo atacar, sino también cuándo detenerse. Y una parte muy importante de este aprendizaje ocurre precisamente en el intestino. El intestino no solo es un órgano digestivo, también es uno de los principales lugares donde el sistema inmunológico aprende a distinguir entre lo que es peligroso y lo que no lo es. Por ejemplo, debe aprender a tolerar los alimentos, las bacterias beneficiosas de la microbiota y muchas sustancias con las que convivimos cada día. Cuando este equilibrio se altera, pueden aparecer respuestas inflamatorias inadecuadas que contribuyen a diferentes enfermedades. Al final, esta activación del sistema inmune puede generar la liberación de sustancias llamadas citoquinas inflamatorias. Entre las más estudiadas se encuentran estas tres. Estas citoquinas no se quedan solo en el intestino, circulan también por el cuerpo e influyen en el cerebro. De hecho, en algunos pacientes con depresión se han encontrado niveles elevados de marcadores inflamatorios. Por esta razón, algunos investigadores hablan de un subtipo llamado depresión inflamatoria. La inflamación sistémica puede afectar el cerebro de varias maneras. Puede alterar la neurotransmisión, es decir, la comunicación química entre neuronas. Puede activar la microglía, que son las células inmunes del cerebro, y pueden alterar el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, uno de los principales sistemas que regulan la respuesta al estrés. Cuando este sistema se activa de forma crónica, puede aumentar el cortisol, alterar el sueño y contribuir a síntomas como fatiga, dificultad para concentrarse, anedonia, que es la disminución de la capacidad de sentir placer, o bajo estado de ánimo. Dentro del intestino vive un ecosistema enorme formado por billones de microorganismos. De hecho, el número de bacterias en nuestro cuerpo es aproximadamente similar al número de células humanas. Y si miramos los genes, la diferencia es aún mucho más sorprendente, y es que el conjunto de genes de nuestra microbiota es más de 100 veces mayor que el de nuestro propio genoma. Estas bacterias no solo participan en la digestión, también producen vitaminas, metabolitos, moléculas antiinflamatorias y sustancias que pueden interactuar con el sistema nervioso y el sistema inmune. Entre estas sustancias se encuentran los llamados ácidos grasos de cadena corta, como son el butirato, el propionato y el acetato. Y estas moléculas se producen cuando ciertas bacterias fermentan la fibra de los alimentos. El butirato, por ejemplo, tiene varios efectos beneficiosos. Sirve como fuente de energía para las células del colon, ayuda a mantener la integridad de la barrera intestinal y tiene propiedades antiinflamatorias. En los últimos años, varios estudios han observado que en algunas personas con depresión puede existir una alteración en la composición de la microbiota intestinal, a lo que llamamos disbiosis.
Una disbiosis no significa simplemente tener bacterias malas, significa que existe un desequilibrio en la diversidad, proporción o función de las bacterias intestinales. Algunos estudios han encontrado que en personas con depresión puede disminuir ciertas bacterias productoras de butirato. Una de las más estudiadas es la Fecalibacterium prausnitzii. Cuando estas bacterias disminuyen, puede reducirse la producción de butirato y debilitarse la barrera intestinal. La barrera intestinal funciona como una especie de frontera entre el interior del intestino y el resto del organismo. Imagina la barrera intestinal como una pared formada por células que están muy juntas entre sí, casi como si fueran ladrillos, colocados unos al lado del otro. Entre estos ladrillos existen pequeñas estructuras llamadas tight junctions que funcionan como un sellado microscópico, que mantienen las células unidas. Cuando este sistema funciona correctamente, permite que pasen nutrientes hacia el organismo, pero bloquea el paso de toxinas, bacterias o componentes bacterianos. Pero cuando este sellado se altera, los espacios entre las células pueden volverse más permeables. Esto es lo que se conoce como un aumento de la permeabilidad intestinal o lo que conocemos en inglés como leaky gut. En este contexto, algunas moléculas bacterianas, como los lipopolisacáridos, también llamados LPS, pueden atravesar la barrera intestinal. Los LPS son componentes de la pared de ciertas bacterias y el sistema inmunológico los reconoce como una señal de posible peligro. Cuando estas moléculas atraviesan la barrera intestinal, el sistema inmunológico puede activarse y producir inflamación en el organismo. Y aquí es importante entender qué significa exactamente esto. Cuando hablamos de inflamación de bajo grado, no nos referimos a una inflamación aguda como la que ocurre cuando tienes una herida, una infección, fiebre o dolor. Se trata más bien de una activación leve pero persistente del sistema inmunológico que puede mantenerse durante largos periodos de tiempo. Es una inflamación silenciosa, muchas veces sin síntomas evidentes, pero que puede afectar distintos sistemas del organismo. Esta inflamación sistémica puede enviar señales al cerebro y contribuir a procesos de neuroinflamación. La neuroinflamación puede alterar la función neuronal, la neurotransmisión y la regulación del estado del ánimo. Esto no significa que la depresión sea causada únicamente por el intestino, pero sí sugiere que en algunos pacientes el intestino puede ser una pieza importante del rompecabezas. La depresión es una condición compleja y multifactorial. Factores genéticos, psicológicos, hormonales, sociales e inflamatorios pueden contribuir a su desarrollo. También influyen los factores ambientales, la alimentación, el estrés crónico, el sueño, las infecciones o incluso la composición de la microbiota intestinal. Y aquí entra un concepto muy interesante llamado la epigenética, y es que la epigenética estudia cómo el entorno y el estilo de vida pueden influir en la forma en que nuestros genes se activan o se expresan, sin cambiar el ADN en sí. Esto significa que nuestros genes no determinan completamente nuestra salud. El entorno en el que vivimos y las señales que recibe nuestro organismo también pueden influir en cómo funcionan nuestros sistemas biológicos. El intestino no explica todos los casos de depresión, pero cada vez tenemos más evidencia de que el intestino, el sistema inmune y la microbiota pueden formar parte de la historia en algunos pacientes. También es importante recordar que cuando hablamos del eje intestino-cerebro no nos referimos únicamente al intestino. Todo el sistema digestivo puede participar en esta comunicación con el cerebro, incluido el estómago. En la práctica clínica, por ejemplo, no es raro encontrar en algunos pacientes con síntomas digestivos y síntomas emocionales la presencia de bacterias como la Helicobacter pylori. Esta bacteria se conoce principalmente por su relación con gastritis o úlceras, pero también puede generar inflamación crónica, alterar la absorción de ciertos micronutrientes importantes para el sistema nervioso y modificar algunas señales hormonales producidas en el estómago.
Esto no significa que el Helicobacter pylori cause depresión directamente, pero sí puede formar parte del contexto biológico que influye en cómo se siente una persona. Yo observo mucho una relación con los ataques de pánico. Por eso, cuando evaluamos la salud mental desde una perspectiva integrativa, no podemos separar el cerebro del resto del cuerpo. El intestino, el sistema inmunológico, el sistema digestivo y el cerebro forman parte del mismo sistema, y entender estas conexiones puede ayudar a comprender la salud mental de una forma mucho más completa. Si te interesa entender mejor cómo el intestino influye en la salud hormonal, digestiva y mental, puedes suscribirte al canal. Y si te ha parecido interesante este vídeo, puedes dejar un like. Eso ayuda mucho a que este tipo de contenido llegue a más personas y también apoya el crecimiento del canal.